¿Qué tal, amada iglesia, amada familia Restauración? Qué gozo, qué alegría nuevamente estar con todos ustedes, compartiendo un capítulo más de su presencia en casa, compartiendo una porción de la Escritura, con el deseo en nuestro corazón de que esta palabra pueda producir en cada uno de nosotros una transformación, un cambio, y que cada día nos acerquemos más al diseño que Dios tiene para nuestra vida. Antes de iniciar, a mí me gustaría invitarte a que pudiéramos elevar una oración muy sencilla y clamar y pedirle al Señor que Él nos hable en este tiempo. Mi Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad para oír tu palabra, por esta oportunidad tan hermosa de escuchar tu voz y de ser ministrados, de ser adiestrados, de ser transformados, porque tu palabra tiene un poder transformador en todo aquel que abre su corazón y se dispone para que tú entres y tú hagas un cambio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Quiero invitarte a que abras la Escritura en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios es uno de las cartas del apóstol Pablo en las que él más se enfoca y más habla en esencia del cuerpo de Cristo, de lo que el poder de Dios hizo y quiere seguir haciendo a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en las naciones de la tierra. Y me parece que es una de las cartas que más debemos leer, sobre todo en estos tiempos en los que hay tanto ataque contra la iglesia, contra los diseños de Dios, contra los diseños que la palabra de Dios establece para la familia, para la vida de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca debemos estar muy conscientes y abrazar lo que Dios quiere hablar acerca de nosotros como pueblo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Está hablando Pablo a los santos, a la iglesia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Nota muy bien esta expresión, soportándoos unos a otros en amor. Obviamente no está hablando de una actitud de intolerancia o de tolerancia forzosa, sino está hablando de una actitud de amor, es decir, de soportaos. Cuando dice aquí la Escritura, soportaos los unos a los otros, no está hablando de un acto obligado de querer aguantarnos porque ni modo, pues no nos queda de otra. No habla de eso. Habla de ser soporte, ¿verdad? De ser el que soporta, el que ayuda, el que sostiene a alguien. Ese es el contexto con el que el apóstol Pablo está hablando, para soportarnos los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice aquí la Escritura, en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Qué importante es que comprendamos esta verdad, este principio. Somos un solo cuerpo. Amado, ¿tú puedes imaginar un brazo queriendo caminar sin el cuerpo? ¿O tú puedes imaginar el torso queriendo ir hacia un lado y los brazos queriendo hacer alguna otra cosa? Es imposible que esto pueda suceder, ¿verdad? De la misma manera, es imposible que el cuerpo de Cristo pueda avanzar si no hay una revelación de la verdadera unidad en el Espíritu. Y cuando la Escritura habla de la unidad en el Espíritu, no está hablando de una misma forma de actuar, de una misma forma de percibir todo o de una misma forma de pensar. No está hablando de eso. Acá claramente dice que es un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuando nosotros comprendemos que el mismo Espíritu que está en mí es el que está en mi hermano, entonces esta indicación, esta ordenanza de soportarnos, es decir, de sostenernos los unos a los otros, comienza a tener un efecto en nuestra vida, y nuestra vida comienza también a ser bendición para otros. Qué triste, qué difícil, qué duro muchas veces en algunas congregaciones, cuando las familias o cuando los creyentes vivimos cada quien por nuestro lado, ¿verdad? Cuando la necesidad de mi hermano es la de él nada más, y mientras yo pueda tener suplida mi necesidad, o yo pueda tener lo que yo requiero, lo que yo quiero, lo que yo sueño y lo que yo me propongo,
pues con eso para mí es suficiente. Y comenzamos a desarrollar actitudes egoístas, a cerrar el corazón ante la necesidad de alguien más dentro del cuerpo, dentro de la familia de la fe. Pero esa no es la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos llama a amarnos y a conservar la unidad, solícitos, dice aquí, por guardar la unidad del Espíritu, habla de un acto voluntario, de un interés que nace en nuestro corazón por mirar por alguien más. ¿Sabes? Cuando esto se desarrolla en nuestro corazón, eso es la verdadera generosidad. Generosidad no solo es dar económicamente, no solo es dar materialmente. Generosidad tiene que ver con pensar menos en mí y un poco más en alguien más. No tiene que ser alguien que no tenga o que esté en una situación muy precaria. Sencillamente cuando yo miro que alguien tiene alguna necesidad, cuando yo miro que alguien está atravesando alguna tribulación, cuando yo de verdad abrazo la tribulación o el proceso que alguien más está viviendo, yo ahí estoy teniendo un corazón generoso. Yo ahí estoy siendo solícito, estoy siendo acomedido, estoy siendo interesado en guardar la unidad, en que mi hermano, por causa de lo que está viviendo, eso no sea un impedimento para que él continúe creyendo y caminando en el Señor, en la fe, sino que si yo le puedo servir de soporte para que él pueda continuar, entonces lo voy a hacer. Dice aquí, un Dios, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Verso 9, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Verso 11. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y quiero que notes muy bien el mensaje del versículo 12. Dice, a fin de adiestrar a los santos. Adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hay un riesgo en el que todos estamos, amado. Muchas veces cuando conocemos a Cristo, los primeros meses y años son temporadas hermosas, gloriosas, ¿verdad?, en nuestra vida, que quisiéramos que no terminaran. Pero la realidad es de que la vida continúa, los momentos y los procesos vienen, las dificultades comienzan a presentarse y muchos creyentes en medio de esos procesos, de esas etapas de la vida que no podemos manejar, que no podemos evitar, muchos creyentes claudican. Muchos creyentes que están en el cuerpo de Cristo hoy físicamente, en su corazón y en su espíritu, ya no forman parte de la iglesia. Vienen por una rutina, por una costumbre, pero no se involucran en los propósitos de la iglesia, no se involucran en los planes que Dios tiene. ¿Y esto por qué sucede? Porque no comprendemos a profundidad el versículo 12, que el fin de pertenecer al cuerpo de Cristo no es solo desarrollar una costumbre religiosa de venir cada semana a oír un mensaje o a cantar unas canciones. El propósito por el cual Cristo Jesús primero dice que descendió a las partes más bajas para después tomar cautiva la cautividad, es decir, tomar a los cautivos para liberarlos, dar testimonio a los que habían muerto de que Él era el Mesías. Pero por si eso fuera poco, dice que cuando Él subió y ascendió, dio dones a los hombres. Y esos dones eran los que iba a necesitar la iglesia, los santos, para poder ser adiestrados, los ministerios, aquellos a quienes Dios ha llamado para servir dentro del cuerpo de Cristo, y no solamente hablando de quienes tienen una figura ministerial establecida como pastores, como apóstoles, como profetas,
Amado, todos los que formamos parte de la iglesia tenemos un llamamiento ministerial. Aunque no necesariamente tengamos un título de pastores o un título de evangelistas, pero tenemos un llamado en el cuerpo de Cristo para edificarnos los unos a los otros. Por eso Pablo iniciaba diciendo: soportaos con longanimidad, soportaos con paciencia, ser el soporte unos de otros, porque la finalidad del cuerpo de Cristo es adiestrarnos. Cuando yo renuncio un poco a mí, cuando yo renuncio a lo que yo soy, a lo que a mí me gusta, a lo que yo prefiero, a lo que solamente a mí me parece, para dar lugar a lo que Dios quiere hacer, a los planes de Dios, entonces formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte de la iglesia, comienza a tener un poder, porque entonces Dios puede equiparnos a través de la iglesia misma, a través de los procesos que vivo, a través de las etapas que estemos atravesando. Él adiestra nuestras vidas para su obra. Muchos creyentes hemos pasado los años y hemos perdido de vista esto. Qué importante es, amado, mantener un corazón, como dice al principio del capítulo 4, un corazón humilde. Un corazón, dice aquí en el versículo 2, con humildad y mansedumbre. No puede haber un correcto adiestramiento de quienes Dios llamó para formar nuestra vida y para adiestrarnos, es decir, capacitarnos, equiparnos para la obra del ministerio. No puede haber un correcto equipamiento si primero nosotros no desarrollamos como cuerpo de Cristo un corazón manso y humilde. La mansedumbre, todos sabemos que es la capacidad de parte de Dios sobrenatural de obedecer. La mansedumbre tiene que ver con dejarnos guiar. La mansedumbre tiene que ver con aprender a renunciar un poco a aquellas ideologías que muchas veces nos estorban, ¿verdad? El yo creo, el yo pienso, es que yo no creo que sea así, es que debería de ser así. Y a veces hay tantas estructuras dentro de nuestra mente que nos están estorbando para llegar a tener un corazón humilde, un corazón manso que se deja guiar. Porque solo un corazón manso y humilde como el de Cristo, dice la Escritura, puede, aquí en el versículo 12 dice, ser adiestrado para la obra del ministerio. Dice aquí la Escritura, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Eso traducido o a lo mejor expresado de otra manera, tiene que ver con el establecimiento del reino. Amada iglesia, cuando nosotros permitimos que los procesos a los que Dios nos lleva, que las personas que Dios pone sobre nuestra vida para guiarnos, para sanarnos, para ministrarnos, para formar nuestra vida y nuestro carácter, cuando nosotros permitimos que eso suceda, el resultado va a ser la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación del reino de Dios, porque si no hay un cuerpo maduro, no hay una edificación del reino. Hay muchos creyentes, hay muchas ciudades en muchas partes del país y del mundo donde hay una gran cantidad, según las estadísticas, de gente protestante, pero no vemos el reino de Dios establecido. ¿Por qué razón? Porque no es el profesar una religión lo que establece el reino. No es el profesar o el decir o el que la gente sepa que somos cristianos lo que produce la edificación del cuerpo de Cristo. Es una transformación interna en nuestra vida. Es comprender que nuestra finalidad como iglesia, cuando venimos cada semana, cuando nos reunimos, cuando oramos, cuando adoramos, es ser equipados, es ser adiestrados. Y que cuando yo salgo de ese lugar donde Dios me permita reunirme, sea una reunión de sector, sea una célula, sea una reunión dominical, una reunión de jóvenes, de niños, cualquier oportunidad, la finalidad es que cuando yo salga de ese lugar, salga mejor equipado. Y si estoy luchando contra una enfermedad, haya recibido fe y armas para echar fuera esa enfermedad. Si estoy luchando contra la escasez económica, yo pueda ser capacitado, adiestrado para poder salir y con la sabiduría de Dios hacer cambios que me permitan llegar y echar fuera la escasez y alcanzar un nivel de bendición que Dios ha prometido para nosotros. Adiestrar tiene que ver con destreza.
Adiestrar tiene que ver con el buen uso de la diestra, es decir, de la fuerza, de tener la habilidad, la capacidad, la destreza para manejar algo. Eso es adiestrar. Cuando el salmista decía, tú adiestras mis manos para la batalla, ¿qué es eso? Nos entrenas, produces que nuestros brazos tomen mayor fuerza, tomen mayor velocidad, puedan moverse de una forma más diestra para que a la hora de pelear yo sepa pelear. Diestra tiene que ver con la palabra de Dios. Diestra tiene que ver con conocer lo que las Escrituras hablan acerca de nosotros. Lo que las Escrituras dicen que nosotros somos, tenemos y estamos llamados a ser. No puede haber un correcto adiestramiento si primero no entendemos que nuestra destreza y nuestra capacidad solo se potencializa y solo llega a su nivel óptimo, a donde Dios nos quiere llevar a través de la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo es que yo logro que mi familia tenga una unidad de fe? Mira, amado, si yo soy alguien que está buscando y sirviendo, pero mis hijos no, yo no estoy en una unidad de fe. No hay unidad de fe en mi casa. Si yo como hijo estoy sirviendo, estoy dando lo mejor de mí, estoy amando, pero en mi casa no está reinando el reino de Dios, no está establecido el reino de Dios, y no hay una unidad de fe. ¿Cómo es que yo logro una unidad de fe? Padres, la fe viene por el oír, es algo que ya conocemos. Pero ¿qué oímos? ¿De qué están llenos nuestros oídos? Para que pueda haber una unidad de fe, debemos de desarrollar una cercanía a la voz de Dios, porque la voz de Dios en la palabra escrita es lo único que puede producir fe al corazón del hombre. La unidad de fe entonces, dice aquí, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Solo la palabra de Dios revelada a nuestra vida, solo la palabra de Dios ministrada a nuestra familia, solo la palabra de Dios trayendo rema al corazón de cada uno de nosotros puede producir una unidad en la fe. De lo contrario, encontraremos gente muy apasionada y gente muy fría, gente muy comprometida, pero gente muy rebelde a los planes de Dios, gente que se congrega y gente que fluctúa, gente que es constante, perseverante, pero también creyentes que son inconstantes y que no perseveran, gente que sirve a Dios dentro de una misma familia, dentro de una misma casa, pero también otros dentro de la misma casa que no tienen el más mínimo interés por los planes y por el reino de Dios en esta tierra. Amado, hemos sido llamados para ser adiestrados. Hemos sido llamados para cumplir un plan que Dios tiene para esta ciudad. Cuando tú y yo nos reunimos a orar, como en estos días en los lugares públicos, cuando lo hacemos en alguna casa, cuando lo hacemos aquí en la iglesia, cuando nos reunimos a adorar, a cantar, en un congreso, nunca pierdas de vista la finalidad es que Dios nos quiere adiestrar. El solo reunirnos por sí solo se queda corto en propósito si solo nos resumimos a la reunión. El cumplimiento, la evidencia, la prueba de que hemos sido adiestrados es que cuando salgamos allí afuera tengamos armas para pelear, no solo para defendernos, para conquistar, para establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. Mira una evidencia más en el versículo 14. ¿Cuál es la consecuencia de haber sido adiestrados? ¿Cuál es la consecuencia de haber llegado a una unidad de fe? ¿Cuál es la consecuencia de haber desarrollado un corazón humilde y manso? ¿Cuál es la consecuencia de haberse sometido a quienes Dios llamó como ministros o ministerios dentro de una casa para ser formados? ¿Cuál es la consecuencia? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Un niño se caracteriza principalmente por su inmadurez. Obviamente no está hablando aquí en un contexto
de pureza o de capacidad de perdón o de un corazón limpio, como Jesús cuando decía, si no fueras como un niño no verías el reino de Dios. No está hablando en ese contexto. Lo que Pablo está diciendo es para que ya no seamos gente inmadura. Muchas veces la gente o los creyentes no maduramos, a veces en algún área de nuestra vida, a veces en el área emocional, a veces espiritualmente sí buscamos o pensamos que lo hacemos, pero nuestra vida emocional está quebrada, está caída, siempre tendenciosos a la depresión, siempre tendenciosos a la tristeza o al enojo o a la ira o a la indiferencia. Todos esos lugares que nos lleva a los extremos, esos extremos, mejor dicho, de los temperamentos, tienen que ver con esto, con inmadurez. Pero Pablo está diciendo para que ya no seamos inmaduros, niños fluctuantes, niños que son inconstantes, que no perseveran, que un rato quieren, otro rato no, un rato se comprometen, otro rato no, un tiempo sirven y al rato cuando alguien les quiere formar, les quiere corregir, entonces se enojan, dejan todo tirado y se van. Dios no quiere eso. Dice, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Qué tremendo, amado, sobre todo en los últimos días, cuántas doctrinas se han levantado en contra de la verdad de la palabra de Dios. Pero lo más terrible de todo es cuántos creyentes han sido engañados por un solo motivo. No conocen las Escrituras. Porque cuando conocemos las Escrituras y alcanzamos una madurez en la palabra, entonces nuestra vida deja de ser llevada por olas, porque aprendemos a ser, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice, zarandeado por olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Verso 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Amada iglesia, yo quiero animarte. Quiero animarte a que desarrollemos un corazón manso y humilde. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios no está interesado en que hagamos grandes cosas. Dios no está interesado, y permítame esta expresión, no me malentienda. Dios no está interesado ni siquiera en que prediquemos. Él está interesado primero en poder transformar nuestra vida. Porque tú y yo, amada iglesia, podremos ser mucho más efectivos si desarrollamos un corazón manso y humilde, porque entonces Él podrá confiarnos su poder, Él podrá hacer grandes cosas a través de nosotros, podrá revelarnos planes y proyectos nuevos para este tiempo, diseños nuevos, porque sabrá que podrá confiar en nosotros, porque tenemos un corazón que es manso, que se deja guiar, que es humilde, que no está pensando solo en sí mismo, sino todo lo contrario, está en una constante renuncia a lo suyo para poder abrazar lo que es de Cristo. Quiero invitarte a que cada vez que vengamos a la reunión, a que cada vez que tengamos su presencia en casa, a que cada vez que leamos la Escritura, a que cada vez que nos reunamos como casa, como familia, no olvidemos que Él quiere adiestrarnos, que Él quiere equiparnos. Padres, que podamos llevar esto a la práctica con nuestra casa, que podamos ministrar a nuestros hijos, que podamos enseñarles el temor. Qué tremendo, qué duro cuando a veces los padres mismos somos los que damos un mal ejemplo hacia el Señor, a la palabra, de desinterés, de indiferencia. Pero qué hermoso sería y cuántas generaciones sanaríamos si nosotros les enseñáramos con el ejemplo a nuestros hijos a amar la palabra, a oír la palabra, a leer las Escrituras, a encontrar en las Escrituras su propósito y su destino. Yo le aseguro, amado, los años pasarán y aunque nuestros hijos crezcan,
no serán niños fluctuantes, no serán gente inconstante, no será gente que falte a su compromiso con el Señor, no será gente que un rato esté y otro rato no, sino que se plantarán y caminarán en la verdad, como dice la Escritura. Te animo a recibir esta palabra y le pido al Señor que nos dé la gracia a todos de poderla comprender y sobre todo de poderla practicar. Te mando un abrazo, amada iglesia, que Dios te bendiga y que sea de gran bendición a tu casa y a tu familia esta porción de la Escritura. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.